Bienvenidos. La clase de hoy se trata de escalas normalizadas. Al momento de realizar un dibujo se nos presentan los siguientes casos: representar objetos de gran tamaño o bien representar objetos muy pequeños. En el caso de representar objetos de gran tamaño, el mantener en el dibujo sus dimensiones reales obligaría a emplear formatos de papel de gran tamaño. Por ejemplo, imagínense dibujar un barco. ¿Cuántas hojas necesitarían para dibujar cada uno de sus detalles? En el caso de representar objetos muy pequeños, el mantener en el dibujo sus dimensiones reales sería imposible. El trazado del dibujo, ya que la agudeza visual del delineante sería insuficiente para discernir sus detalles. Por ejemplo, en el caso de dibujar las piezas que componen un reloj de pulsera. Al verlo en la vida real, no podemos distinguir sus detalles, ¿no? Por lo tanto, en el dibujo técnico, los objetos no siempre se pueden representar a tamaño natural. Esto obliga a transformar las dimensiones reales de los objetos representados en otras proporcionales a ellas, que sean susceptibles de salvar uno u otro obstáculo citado anteriormente, facilitando el trazado y permitiendo así una cómoda lectura del plano. La constante de proporcionalidad es lo que se denomina escala de dibujo y representa la relación entre la medida lineal de la representación de un elemento de un objeto y la correspondiente medida lineal real de dicho elemento. En un mismo dibujo, esta relación se debe mantener constante para la representación de todos los elementos que componen el objeto. Por tanto, ¿cuál sería la definición de la escala? La escala es igual al, en el numerador, la unidad en el dibujo y en el denominador, las unidades en la realidad. Es importante que ambas medidas conserven las mismas unidades, por ejemplo, milímetros sobre milímetros, centímetros sobre milímetros y así sucesivamente. Tenemos tres tipos de escalas. En las siguientes figuras se representa una vista de una pieza dibujada en tres escalas diferentes. Según se observa en los dibujos, las magnitudes angulares no son afectadas por las escalas utilizadas, es decir, estas solamente afectan magnitudes lineales. En el primer dibujo podemos observar un dibujo en escala natural 1 a 1, en el siguiente la escala de reducción, que en este caso es 1 a 2. Por tanto, significa que las medidas en el dibujo son la mitad de las que corresponden a las dimensiones reales en el objeto. En el último caso, la escala de ampliación, que en esta ocasión hemos escogido 2 a 1, las dimensiones del dibujo serán el doble de las que corresponden a las dimensiones reales del objeto. En resumen, ¿qué tipos de escalas tenemos? Son tres: la escala natural, la escala de reducción y la escala de ampliación. En el caso de la escala natural, el dibujo del objeto será de igual tamaño que el objeto real, por lo tanto se designa con escala 1 a 1. En el caso de la escala de reducción, el dibujo del objeto será de menor tamaño que el objeto real. Por ejemplo, podemos escoger una escala 1 a 2, donde las dimensiones del dibujo serán la mitad que las que corresponden a las dimensiones reales del objeto. Y finalmente la escala de ampliación, donde el dibujo del objeto será de mayor tamaño que el objeto real. Por ejemplo, en la escala 2 a 1. Las dimensiones del dibujo serán el doble que las que corresponden a las dimensiones reales del objeto. Ahora nos toca hablar de las escalas normalizadas como tal. Teóricamente pueden emplearse una infinidad de escalas, pero para poner cauce a una anarquía que no conduciría más que a dificultar la lectura de planos, se han establecido en la norma UNE en ISO 5455 una serie de escalas recomendadas para su utilización en los dibujos técnicos, las cuales se especifican en la siguiente tabla. Para escalas de ampliación tenemos 50 a 1, 5 a 1, 20 a 1, 2 a 1, 10 a 1. Para la escala natural solamente tenemos una, que es la 1 a 1, y en la escala de reducción tenemos valores de 1 a 2, a 1 a 2000, 1 a 5, 1 a 5000, 1 a 10 y 1 a 10. Si para las aplicaciones especiales se estima necesaria una escala de ampliación mayor o una escala de reducción menor que las que se dan en la tabla, la gama de escalas recomendadas puede ampliarse por su parte superior e inferior, a condición que la escala deseada se derive de una escala recomendada mediante la multiplicación por una potencia de 10. En casos excepcionales en los que por razones funcionales las escalas recomendadas no pueden aplicarse, se puede elegir escalas intermedias.
Algunas comúnmente utilizadas son las de 1:25 y 1:75. La escala a elegir para realizar un dibujo depende de la complejidad del dibujo a representar y la finalidad de su representación. En todos los casos debe ser suficientemente grande para permitir una interpretación fácil y clara de la información mostrada. Los detalles que sean demasiado pequeños para una definición completa de la representación principal deben representarse en una vista de detalle a una escala mayor, al lado de una representación principal. Las dimensiones del objeto y la escala utilizada influyen posteriormente en la elección del formato de dibujo a emplear. Para determinar la proporción que debe utilizarse deben tener en cuenta las siguientes condiciones. 1. Las dimensiones del papel a emplear, las cuales debemos utilizar las del formato de la serie A que ya hemos aprendido. 2. El tamaño del total o parte del objeto a dibujarse. Y 3. Que es el más importante, la claridad del dibujo reducido en relación con la cantidad de detalles que debe consignarse.